Hola, somos el grupo 2 y vamos a hablar sobre el caso de Ana O. La paciente Ana O, de 21 años, es derivada a consulta debido a la aparición de un cuadro clínico complejo, caracterizado por síntomas somáticos psicológicos que han afectado considerablemente a su vida y su capacidad funcional. Entre los principales síntomas físicos se reporta parálisis parcial, que afecta predominantemente las extremidades superiores e inferiores del lado derecho de su cuerpo, y episodios de contracturas musculares involuntarias. Además, la paciente presenta alteraciones significativas del lenguaje, incluyendo la afonía selectiva, con la incapacidad temporal de hablar en su lengua materna, el alemán, aunque logra comunicarse en otros idiomas, como el inglés, en momentos de crisis. A nivel emocional, la paciente ha experimentado frecuentes episodios de ansiedad que la acompañan de crisis de llanto, confusión mental y estados de ensimismamiento. Estas crisis se caracterizan por el retraimiento emocional y conductas autoaislantes. Asimismo, la paciente reporta alucinaciones visuales y auditivas recurrentes, describiendo imágenes perturbadoras y voces que la angustian. Dichas alucinaciones tienden a identificarse en momentos de mayor fatiga o tensión emocional. El cuadro comenzó a desarrollarse gradualmente tras el inicio de la enfermedad grave que tenía su padre, quien ejercía una figura de fuerte autoridad en su vida. La paciente asumió el rol de cuidadora primaria, lo que, según refiere, fue una situación profundamente estresante para ella. Desde ese entonces, los síntomas se han agravado, interfiriendo de manera significativa en sus actividades diarias y en su capacidad para interactuar socialmente. Se sospecha una posible relación entre los síntomas somáticos y psicológicos y un conflicto emocional no resuelto, exacerbado por la situación de estrés prolongado vinculado al estado de salud de su padre. Mi nombre es Fernando y el día de hoy voy a hablarles sobre 8 datos más relevantes de la historia familiar personal del caso Ana O. Empezando por el primero, que es su verdadero nombre. No es Ana O, sino Berta Pappenheim. Ana O realmente es un seudónimo que se lo puso Breuer. El segundo, que es que Ana nació el 27 de febrero del año 1859 en Viena, Austria. Como tercero tenemos que en el año 1881 perdió a su padre a causa de peripleuritis. Como cuarto tenemos que Berta a los 21 años contrajo una enfermedad llamada lastre neuropático por algunas psicosis de antecedentes familiares, o sea que venían sobrevenidas en su familia. Siguiente tenemos que Ana O desde antes contaba con una muy buena salud, una inteligencia desarrollada, así como dotes de una muy buena intuición. Y sus principales características es que se demostraba una persona noble, amable y carismática. El siguiente dato es que su enfermedad empezó en el año 1880, o sea, desde que empezó a cuidar a su padre, hasta el mes de diciembre, que desarrolló parálisis, se le fue anestesiando, pasó por estados de conciencia bien diferenciados. Y como penúltimo dato, estuvo en un tratamiento con Breuer desde 1880 hasta 1882, o sea, estuvo 2 años de tratamiento. Y como último dato, falleció en el año 1936 del mes mayo, el día 28. Falleció a los 77 años. En el caso de Ana, los signos y los síntomas fueron dándose de manera progresiva en distintas etapas. Detallaré los signos y los síntomas en orden de aparición, tal como lo describen en su historial. Iniciamos con la incubación latente. Esta se dio entre julio de 1880 y diciembre de 1880. Aunque en este periodo no se observaron síntomas claros, Ana empezó a mostrar signos de estrés debido a la enfermedad de su padre. Aunque en esta fase todo fue silencioso y apenas perceptible, fue crucial para el desarrollo posterior de la condición. Los primeros signos o los síntomas físicos que se dieron en diciembre de 1880 tenemos el cansancio y debilidad, seguido de una tos intensa que la diagnosticaron como tusis nervosa. Luego se presentó la aparición de estrabismo convergente, caracterizándose por la desviación de los ojos. Esto fue erróneamente diagnosticado como parálisis de un músculo ocular. Luego a este síntoma le siguieron contracturas musculares y anestesia en la extremidad superior derecha, así como en ambas piernas.
También presentó paresia en los músculos del cuello y eso le dificultaba movilizarlo, y la cabeza también. Tiempo después de la aparición de los síntomas musculares, Ana comenzó a experimentar dolores en la cabeza, particularmente en la parte posterior, junto con lo que eran las perturbaciones visuales, y esto incluía la visión doble, alucinaciones visuales, como por ejemplo la sensación de que las paredes se inclinaban. Ana luego comenzó a mostrar dos estados de conciencia completamente separados. Uno se comportaba de manera normal, relativamente, y el otro se presentaba con alucinaciones, conductas inusuales, como por ejemplo arrojar almohadas o una manía con los botones. Ana, seguido de ello, comenzó a perder palabras y eventualmente su lenguaje se deterioró, convirtiéndose en una mezcla de idiomas, y llegó al mutismo total durante 2 semanas aproximadamente. También tuvo alucinaciones como ver serpientes negras y eso le causaba angustia. Finalmente presentó amnesia parcial, lo que significaba que no podía recordar momentos o eventos recientes o reconocer a las personas que la rodeaban. Ya durante la fase avanzada se negó completamente a comer, aunque aceptaba ser alimentada por otros. Freud veía las parálisis y las alteraciones visuales como manifestaciones de conflictos emocionales no resueltos. Por ejemplo, en el caso de Ana, una parálisis en el lado derecho del cuerpo podría simbolizar deseos inconscientes reprimidos, mientras que problemas como el estrabismo convergente podrían señalar dificultades para afrontar ciertos aspectos de su vida. Los sueños. En el caso de Ana, cuando ella está en estado de hipnosis, Ana revivía historias y fantasías que reflejaban sus ansiedades y sus deseos reprimidos. Freud sugería que estos sueños eran de alguna u otra forma actos expresivos, que aunque inicialmente estos eran de forma inofensiva, se convertían en un síntoma patológico cuando se acumulaban y terminaban y no se resolvían. Los sueños eran vistos como una forma de procesar experiencias y emociones. Los actos fallidos. En el caso de Nao, Freud analizaba los actos de Ana como olvidos o errores en la comunicación como indicativos de conflictos internos. Este acto eran vistos como manifestaciones que eran de forma involuntaria de sus deseos reprimidos. Freud también consideraba que estos actos fallos eran significativos y podrían ofrecer pistas sobre los deseos y temores subyacentes de la paciente, que en este caso es Ana O. De acuerdo al sonambulismo y estados alterados de conciencia, el sonambulismo de Ana O es interpretado como un estado en el que su mente puede explorar y expresar conflictos internos sin la censura de su conciencia despierta. Durante estos episodios, ella accedía a recuerdos y emociones que estaban reprimidos en el estado consciente. Esto encaja con las ideas freudianas sobre el inconsciente, donde Freud postulaba que muchos de nuestros deseos, miedos y traumas están reprimidos en el inconsciente, lo que permite una forma de catarsis emocional y solo pueden manifestarse a través de síntomas o estados alterados de conciencia como el sonambulismo o los sueños. Hola, mi nombre es María José Quimper y hoy día les voy a hablar sobre las técnicas utilizadas en el caso de Ana O. Bueno, en este caso se utilizaron varias técnicas. Una de ellas fue la hipnosis, que inducía un estado de trance permitiéndole acceder a recuerdos reprimidos. Durante estos trances, Ana recordaba eventos traumáticos relacionados con sus síntomas. Por ejemplo, su hidrofobia estaba vinculada a un incidente de su infancia en el que vio a una mujer beber del mismo vaso que su perro, lo cual le causó mucho asco. Al revivir este episodio, bajo la hipnosis, su hidrofobia comenzó a disminuir. Otra técnica clave fue la catarsis, que implicaba la liberación emocional al revivir recuerdos reprimidos.
Mientras estaba en trance, Ana experimentaba intensas reacciones emocionales al recordar traumas, lo que ayudaba a aliviar sus síntomas. Un ejemplo fue la parálisis de su brazo derecho, que comenzó a mejorar cuando recordó una alucinación en la que apartaba serpientes imaginarias mientras cuidaba a su padre moribundo. El término talking cure o hablar cura, acuñado por la propia Anao, describía el proceso de hablar durante el trance sobre sus pensamientos y recuerdos reprimidos. Este diálogo guiado permitía que sus síntomas, como la parálisis y el estrabismo, se redujeran a medida que procesaba sus experiencias emocionales enterradas. Esta idea fue clave para el desarrollo posterior de la asociación libre de Freud. Estas técnicas no solo ayudaron a aliviar los síntomas de Ana, sino que también influyeron profundamente en las teorías de Freud sobre el inconsciente, la represión y el papel de los traumas en los trastornos psicológicos. Bueno, primeramente vamos a hablar sobre los aspectos culturales. Empecemos con el contexto cultural y social. Ana O vivió en un contexto de los finales del siglo XIX, donde las expectativas sociales y de género eran muy restrictivas. Como mujer judía que ella era y también feminista, su vida y síntomas reflejaban la tensión entre las normas sociales y las aspiraciones personales. Su diagnóstico de histeria puede interpretar como una manifestación de las opresiones culturales que aún sufrían las mujeres en esa época, donde las emociones y la salud mental eran frecuentemente malinterpretadas o desestimadas. En segunda parte vamos a hablar sobre la voz y el síntoma. Uno de los aspectos culturales más relevantes en el caso de Ana O, entre la relación entre su voz y sus síntomas, pues es la tos nerviosa, uno de los síntomas también más destacados. Se interpreta como no solo como un signo físico, sino también como un símbolo de su lucha interna y de su deseo de ser escuchada. La voz de Anao se convierte en un elemento central en su tratamiento, ya que a través de la expresión verbal en esta hipnosis y posteriormente también en la asociación libre, comienza a desentrañar sus conflictos internos. La voz también representa la conciencia moral y el juicio interno que Anao experimentaba, lo que esto sugiere una lucha de sus deseos y las expectativas sociales. Este conflicto se manifiesta en su sintomatología, donde la voz se convierte en un medio para explorar más que todo su identidad y sus deseos reprimidos. Cuando hablamos de identidad y doble conciencia, en el caso de Ana O, ponemos como de relieve la noción de la doble conciencia, donde ella experimentaba estados de conciencia separados. Esto puede ser como que visto como un reflejo de la lucha de su identidad pública y privada. Es un tema recurrente en la cultura de la época. Su tratamiento releva como los síntomas histéricos pueden ser entendidos como una forma de resistencia a las normas sociales que limitan la expresión a la identidad femenina. Gracias por su atención.